Para hacer este forro vamos a necesitar tela, una cinta de medir, tijeras, aguja e hilo o máquina de coser, como ustedes prefieran, un cierre pequeñito para la bolsa chiquita de adentro y opcional uno grande. Si le van a poner a su bolsa un cierre de una vez, se lo podemos poner directo en el forro, o ya es decisión de ustedes si lo van a poner aparte o se cierra con brochecitos. También vamos a necesitar la bolsa a la que le van a poner el forro para sacar las medidas. Primero que nada tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo un forro para una bolsa que tiene lados, así, estos lados. Entonces está el tutorial de esta bolsa, ya lo acabamos de hacer. Les dejo el enlace aquí en el primer comentario y en la descripción también por si la quieren hacer. Pero entonces hay que tomar en cuenta si su bolsa tiene lados. Cuando nosotros estábamos haciendo esta bolsa, antes de armarla, teníamos 3 lados, que fue un rectángulo, que es este, que da vuelta hasta acá, ese rectángulo, y aparte 2 pedacitos acá para poner en cada lado. Para hacer el forro vamos a obtener lo mismo ahora en tela. El rectángulo lo tienes que medir así por encima y asegúrate que quede como 1 centímetro más de cada lado o un poquito más. Eso es para que tengas tu margen para coser y que no se te vaya a zafar lo que coses. Entonces no importa que quede grandecito, una vez que ya lo cosas ya solo le puedes cortar o bordar para que no se descosa nada. Entonces así, igual hacia arriba, el forro va a quedar hasta la altura aquí del lado, hasta aquí, pero igual hacia arriba como 1 centímetro más para poder hacerle una costurita así hacia adentro, así de esta manera, y que el forro quede parejito. Entonces sería medirlo así por encima de la bolsa, en la tela, das vuelta y cortas, y así vas a tener tu rectángulo, algo así que cubra toda la bolsa, de esta manera, así. Y de igual manera vas a medir estos lados con tu cinta de medir. Entonces yo tengo que mide 14 centímetros y medio y de amplio me mide 6 centímetros y medio. Igual vamos a sacar 2 rectángulos así, con sus respectivas ampliaciones para que nos dé margen de coser. Entonces aquí mi rectángulo me mide 9, pero solo necesito 6 centímetros y medio. Vean, tengo todo este margen de aquí para acá para coser y de aquí para acá. De alto eran 14 centímetros, aquí son 15. Tengo 1 centímetro más para lo que le voy a hacer acá arriba, su doblez, y también un poquito acá abajo para poderlo coser. En este, exactamente en medidas para mi bolsa, para los que vienen por la bolsa, lo hice 27 centímetros de ancho, que en realidad si mido solo la bolsa tiene 25, tengo 2 centímetros de margen, y de largo son 38 y medio. De largo yo tengo como 33 centímetros, aquí sí me pasé mucho, pero ya al momento de coser la bolsa me voy a dar cuenta para hacerle mis dobleces. E incluso si te pasas un poquito de largo, que te quede así un poquito hacia arriba, al pegarlo a la bolsa le puedes volver a doblar si te sobró un poquito, así que si te pasas hacia arriba no hay mucho problema. Y lo que vamos a hacer, vamos a coserlo de la misma manera como armamos nuestra bolsa. Lo voy a coser aquí con aguja e hilo, así, y no lo voy a coser bien, solo es para mostrarles cómo va a ir cosido para que ustedes después lo hagan con toda la calma del mundo o lo hagan a máquina. Entonces lo colocas así y vamos a empezar a coser de este lado. Como les digo, no lo voy a coser bien, solo es para mostrar
cómo va. Entonces vas a ir cosiendo todo. Si ya hiciste tú la bolsa, vas a notar que es el mismo proceso de cuando armamos la bolsa. Cuando llegas aquí, hay que girar y vas a coser esta partecita acá. Obviamente así no, solo les estoy mostrando cómo va a quedar unido. Así. Y cuando llegas acá, das vuelta y coses de este lado. De esta manera. Aquí se nota todo lo que me va a sobrar, que después lo puedes cortar, no hay problema, es mejor que sobre. Y así es como vas a coser de un lado tu forro para que quede así, y igual lo vas a coser de este otro lado. Lo voy a coser de la misma manera que acá, todo feo, para que vayan viendo cómo se cuece, y ya al final les muestro cómo quedó bien cocido. Cuando tú lo tengas cocido bien, esto es lo que vas a obtener. Algo así como lo que tiene tu bolso, o sea, como un bolso, pero ahora de tela. Vas a tener que coser bien aquí alrededor de este lado, y una vez que termines de coser aquí a los alrededores, vamos a hacer un pequeño doblez y después otro, así, y también le vamos a hacer costura para que quede bien bonito, que no se vea la tela así. Un doblez así, lo coses y quedaría listo. Si le vas a poner otro bolsito aquí adentro, igual que yo, también vas a tener que cortar un pedacito de tela, un rectángulo, que al doblarlo tiene que tener el tamaño de tu bolsillo. El mío me mide, que son como 13 centímetros más o menos. Y de aquí de ancho tomé el cierre como referencia. Así. Entonces así lo corté yo, así corté mi rectángulo. Y primero hay que pegar el cierre acá y después la tela. Para primero pegar el cierre acá, se va a tener que hacer por la parte del derecho, y te recomiendo que eso lo hagas antes de que cosamos esta parte. Entonces ya sabes cómo vamos a coser esta parte, la voy a desbaratar yo para decirte cómo poner el bolso chiquito aquí adentro. Ok, ya tengo solo mi rectángulo. Les digo, si van a hacer un bolsillo pequeñito antes, que sea antes de que cierren su costura aquí con el puro rectángulo. Lo que vayas a tener como parte del derecho en mi tela, pues no se nota ni que es derecho ni que es revés, así que por el lado que sea. Y para eso vas a doblar por la mitad, de esta manera, y contemplando que aquí le vas a hacer unos doblecitos para coser, para que quede derechito arriba. Contemplando eso, más o menos a esta altura, después de los doblecitos, serían como unos 2 dedos más o menos. A esta altura vamos a cortar donde va a ir nuestro cierre. Así va a ir de esta manera. Entonces vamos a cortar más o menos hasta esta altura. Son unos 7 centímetros más o menos. Le hacemos un corte aquí con las tijeras. Cuando ya tengas tu corte aquí en medio, mira, así de esta manera, acá en las esquinitas vas a hacer un corte pequeñito así, como en diagonal, como un triangulito, así de esta manera. Y de este lado igual, lo doblamos y así como en triangulito, algo así. Entonces de nuevo vas a coser aquí, y de nuevo yo lo voy a hacer
solo por encimita, nada más para que vean. Entonces vamos a doblar un pedacito hacia adentro, acomodamos nuestro cierre a debajo, doblamos así un pedacito, así de esta manera, y lo vamos a ir cosiendo. Como les digo, ya ustedes lo cuecen bien bonito o a máquina, como se les haga más fácil. Ahorita solo es así para enseñarles cómo va. Entonces así lo vamos a ir cosiendo todo. Vamos a coser todo hasta llegar acá, y después de la misma manera por este lado, doblando un pedacito y acomodando bien para que el cierre quede así por en medio. Una vez que cuezas el cierre se va a ver algo así, claro, no chueco porque esto es a mano, pero así lo coses bien derechito, ya sea a mano o de preferencia en máquina, para que quede bien bonito. Y cuando esté cosido por el revés, vas a coser esta telita a esta parte del cierre, aquí, a esta, de lo que es de la mitad del cierre hacia abajo, esta parte. Le das vuelta y la otra la vas a coser de lo que es de la mitad del cierre hacia arriba, aquí de esta manera, y después vamos a sellar estos dos, los dos lados aquí, para que quede bien cerrada. Y ya cuando tengas esta partecita, entonces ahora sí, como te había dicho, vas a coser los pedacitos aquí al lado, haces tu borde y tendrías el forro. Lo voy a coser yo todo y ya les muestro cómo se ve ya bien terminado y bien cosido. Una vez que ya lo tienes cosido, así es como queda. Ahora sí se ve parejito. Aquí está su bolsita de en medio. Y eso sería todo para hacer el forro. Ya que lo tengas así, tomas tu bolsa y acomodas el forro dentro, de esta manera. Yo te sugiero que lo vayas agarrando con alfileres y después lo vas a coser, pero al coserlo lo vas a hacer a mano, porque esto sí, si lo haces con máquina, puede que se arruine un poco el tejido. Entonces esta costura la vas a tener que hacer a mano. Entonces una vez que lo tienes, lo cosemos bien y quedaría casi lista la bolsa. Ya solo le pondrías algunos brochecitos para cerrar aquí o un cierre, ya tú decides. Ya que cosiste tu forro, si tu bolsa la piensas cerrar así con brochecitos de presión, solamente se los colocas. Si le vas a poner, igual que yo, un cierre, entonces así, cuando está abierta todavía, vamos a colocar un cierre, lo vamos a abrir así y lo vamos a coser nada más así, por acá por el revés. Vamos a coser de este lado hasta aquí y después del otro lado igual hasta aquí, y ya lo de aquí del medio que cuelgue un poquito hacia adentro para que no se te vaya a zafar después, para que al momento de cerrarle aquí ya cierre tu bolsa completa con todo y cierre. Entonces ya solo cosemos cierre o acomoda los broches que tú tengas. Ya que pongas tus cierres o tus broches, terminaríamos el forro. A todas las que llegaron hasta aquí, muchas gracias por verme. No se pierdan el tutorial de esta bonita bolsa y nos seguimos viendo en más tutoriales. No olviden suscribirse.